Vamos a comenzar este compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes que están en vivo, quienes están compartiendo. Hemos tenido problemas para compartir la palabra de Dios, significa que va a estar muy bueno hoy el compartir este evangelio del día. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Hoy, miércoles 4 de agosto, compartimos el Evangelio del día 5, jueves 5, y hoy recordamos al santo cura de Ars. Por eso, hoy es el día de todos los sacerdotes párrocos, de todos los sacerdotes que están en las parroquias trabajando. Saludamos a todos los sacerdotes y le invitamos a ustedes que están en vivo. Vamos a colocar aquí en la parte de abajo el nombre de tu párroco, cómo se llama el sacerdote que te casó, que te bautizó, cómo se llama el sacerdote de tu parroquia, el sacerdote que usted sigue por las redes sociales, el sacerdote que está con usted, al que usted ayuda en el trabajo. Vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo en los comentarios y vamos a orar por todos los sacerdotes. Que el Dios del cielo bendiga a todas las personas aquí en Facebook, los que colocan sus estrellas, que Dios les bendiga. A los que colocan sus donaciones en YouTube, que el Señor les acompañe. Bueno, vamos a meditar la palabra de Dios. Les invito a que busquemos la Biblia. Del libro de los Números. El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces le faltó agua al pueblo, y amotinándose contra Moisés y Aarón le dijeron: ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor, como nuestros hermanos. ¿Por qué han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él y nuestros ganados? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este terrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni ganados, ni siquiera agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y allí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor les dijo a Moisés: toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua, y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo: escúchenme, rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó 2 veces la roca con la vara y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor le dijo luego a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde Él les dio una prueba de su santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 94 vamos a responder todos.
Señor, que no seamos sordos a tu voz. Todos. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. No te puede suceder eso a ti. Pedro, Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos ilumine en esta reflexión, diciendo todos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy recordamos el día de Santo Cura de Ars, miércoles 4. Estamos transmitiendo el Evangelio del día jueves 5 y hoy vamos a hablar del sacerdote. Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes párrocos que están en una comunidad que se llama parroquia, que están dirigiendo. Yo soy párroco de la comunidad de Santa Rosa de Lima de Barinas, Venezuela, Estado Barinas. Ahí trabajo yo. Y envío un cordial saludo a todos los hermanos de Santa Rosa quienes están en este en vivo escuchando la palabra de Dios. Saludamos por aquí a Carol Reyes. Gracias, Carol, por sus estrellas, por su granito de arena. Que el Señor le multiplique. Y a todas las personas quienes colocan su donación, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Que el Señor le recompense. Bueno, hermanitos, hoy vamos a hablar de varias cositas acerca del sacerdote. Saludamos por aquí a la familia Domínguez Villanueva, a la familia Calzado Domínguez, de parte de Felipe Domínguez, que están escuchando el Evangelio del día, quienes están sintonizando la palabra de Dios. Dios le bendiga. Saludamos por aquí a Juliana Arcos, que está de cumpleaños. Dios le bendiga, Juliana, de parte de su papá, de su mamá. Saludamos a su hijo Tiago. Y saludamos por aquí al acólito Haider. Que Dios le bendiga y le acompañe. Y a todos los hermanos quienes están acompañándonos. Isabel, gracias por su granito de arena. Que el Señor le multiplique. Vamos a hablar del sacerdote hoy. Pero vamos a hablar con la palabra de Dios. Por eso, si conoces a algún sacerdote al que le puedas mandar este video, envíaselo. Y vamos a hablar hoy por los sacerdotes de Conquistando las Naciones para Jesucristo, que quieren hacer un encuentro de sacerdotes, un retiro para sacerdotes. Me mandaban un mensaje que oráramos para que Dios le conceda la oportunidad de tener este encuentro de sacerdotes. Un cordial saludo a todos los hermanos quienes trabajan en Conquistando las Naciones para Jesucristo. Vamos a comenzar con el Evangelio de hoy, de San Mateo capítulo 16, versículo 13. ¿Por qué tenemos sacerdotes? ¿Por qué tenemos sacerdotes? Vamos a ver, a colocarlo aquí en los comentarios, los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están acompañándonos en este en vivo. Vamos a colocarlo aquí en la parte de abajo, los comentarios. San Mateo capítulo 13, versículo 16 y siguiente. Vamos a irlo anotando para que ustedes se puedan dar cuenta por qué los sacerdotes, por qué tenemos sacerdotes en nuestra comunidad, por qué Dios nos ha dado la oportunidad de tener sacerdotes. Ante la mentira, ante el engaño, Cristo coloca a sus sacerdotes para que defiendan la verdad. Mateo capítulo 16, versículo 13 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Vamos a ir colocando aquí los nombres de los sacerdotes, de los párrocos. Vamos a ir colocando los nombres para pedirle a Dios que los bendiga en este día. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Presten atención a la pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? La gente tiene una manera de pensar y Jesús la respeta, pero no es la correcta. Y como la gente no está en lo correcto, Cristo deja a sus sacerdotes que sí están en lo correcto. Presten atención, oído al tambor. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Cristo era Juan el Bautista? No. Otros dicen que eres Jeremías, Elías, o otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Cristo no era Juan el Bautista, Cristo no era Elías, Cristo no era Jeremías, ninguno de ellos. Pero la gente decía que Cristo era uno de los profetas. Pregunto,
la gente estaba en lo correcto, ¿sí o no? La gente decía la verdad, ¿sí o no? ¿Cristo era Elías, Jeremías o alguno de los profetas? ¿Sí o no? Respóndame aquí en los comentarios. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Cristo no era ninguno de ellos. La gente estaba confundida. Entonces, ¿por qué Jesucristo deja a sus sacerdotes, deja a sus apóstoles, deja a sus discípulos? Porque como la gente está en un engaño, debe haber alguien, debe haber un ministro, debe haber una persona que corrija a la gente. Muy bien, Mari. Mari dice, no, padre. Gio dice, no, padre. Lucy dice, no, padre. Tati dice, no. Mi párroco se llama Laudelio en Paraguay. Dios le bendiga. Oramos por todos los párrocos. La gente no sabía, la gente estaba confundida. Entonces Jesús le preguntó a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Pedro estaba en lo correcto? ¿Sí o no? La gente no estaba en lo correcto. No sabía nada acerca de Jesucristo. No sabía quién era Jesucristo. Y como la gente estaba confundida, Cristo le pregunta a sus apóstoles, Cristo le pregunta a sus sacerdotes, Cristo le pregunta a sus ministros, a quienes va a mandar a predicar. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pregunto, ¿Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios vivo? ¿Sí o no? Respóndame en los comentarios. ¿Verdad que sí? Entonces, en la verdad, en la persona que dice la verdad, Cristo lo nombra jefe de la iglesia. Y por eso nosotros en la iglesia tenemos sacerdotes que van a defender la verdad acerca de Jesucristo. Hay muchos engaños acerca de Jesucristo. Hay muchas mentiras. Mucha gente que mienten acerca de Jesucristo. Y hoy Jesús quiere enseñar, y hoy el Señor quiere enseñarnos quién es Él. Hoy el Señor quiere enseñarnos quién es Él. Hoy Jesús quiere enseñarnos, hoy Jesús quiere darnos la explicación de quién es realmente Él. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, entonces Pedro va a estar en la verdad. Y como Pedro se va a encontrar en la verdad, Jesús dice, muy bien, eso es un sacerdote, el que debe predicarle la verdad al pueblo, el que debe predicarle la palabra de Dios al pueblo, el que debe llevar la palabra de Dios al pueblo. Oigan, Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Oído al tambor. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Fíjense, Pedro estaba en la verdad. Y como estaba en la verdad, Cristo funda su iglesia en la verdad. Un sacerdote debe permanecer en la verdad. Un sacerdote no debe predicar a otra persona que no sea Cristo. Un sacerdote no debe predicar a otra persona que no sea el Señor. Pero hay sacerdotes que están predicando, que están muy equivocados predicando otra cosa. Se ponen a hacer chistes, se ponen a hacer cuentos y no predican a Cristo. Sacerdote, si usted escucha la palabra de Dios hoy, sepa que nuestra misión es predicar la verdad. Sepan que nuestra misión es predicar a Jesucristo. Sepa que nuestra misión es predicar al Señor. Hay muchos que no lo están haciendo. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que debemos predicar la palabra de Dios. Que debemos predicar la palabra del Señor. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Era o no era? Claro que sí. Pedro lo predicó. ¿Tú estás predicando a Cristo como Mesías o estás predicando otras cosas? Pero resulta, miren, que a veces el sacerdote, escuchen bien, se pone a predicar otras cosas. Se pone a predicar lo que se le viene a la mente, lo que se le ocurre, o lo que lee, o lo que le adoctrinan, o lo que le enseñan, pero no a Cristo. Y entonces Jesús corrige hoy a los sacerdotes. Hoy es el día del sacerdote. Pero hoy también Jesús le hace una corrección a Pedro en primer lugar. ¿Y saben cómo lo trata? ¿Y saben cómo Jesús le dice a Pedro? Satanás. Porque Pedro quiere hacer tropezar a Cristo. Cuando un sacerdote no predique la sana doctrina,
Cuando un sacerdote anda predicando pestes y tonterías, ande predicando chistes, cuentos, ande predicando a personas, ande predicando objetos, ande predicando cualquier otra cosa que no sea Cristo, Jesús le hace la corrección. Oigan, a partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que padecer allí mucho, de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Oigan bien, Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor. No te puede pasar a ti. No está bien que usted vaya a sufrir. Tú eres el Mesías. ¿Cómo vas a sufrir? No, Señor. No lo permita Dios. Pedro se puso en contra y Pedro se puso a predicar y Pedro se puso a decirle a Cristo que el sufrimiento no, que las cosas malas no. ¿Y saben cómo habló Jesús? Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar es la manera de pensar de los hombres. Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Cuando un sacerdote intenta hacer tropezar a Cristo, óiganme bien, escúchenme bien, y por eso quisiera que le mandaran esta homilía a su párroco. Porque la palabra de Dios dice: cuando un ministro, un obispo, un sacerdote intenta hacer tropezar, intenta dañar, trastocar el plan de Dios, la palabra de Dios, y se pone a predicar cosas que no están bien, está comportándose como un Satanás. Apártate de mí, Satanás. Debe apartarse porque no está bien. Hay muchos sacerdotes, oigan bien, que han predicado doctrinas de hombres. Por ejemplo, el sacerdote que dice: eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Mentira. Apártate de mí, Satanás. Que los católicos se vayan con los evangélicos. ¿A mí qué? ¿Cuál es el problema? Apártate de mí, Satanás, porque tú eres pastor y debes de entregarle cuentas a Dios por tus ovejas. ¿Cómo le vas a decir que se vayan con los protestantes? Que el sacerdote salga favoreciendo a los que les gustan los hombres, a los que les gustan las mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, y salgan haciendo una bendición a los homosexuales, a la lesbiana. Apártate de mí, Satanás. Estás tropezando en el plan de Dios. Estás tropezando el plan de Dios. A los sacerdotes que están apoyando todas estas nuevas series de doctrinas, toda esta nueva serie de culturas, de enseñanza. Apártate de mí, Satanás. Se convierte en Satanás. Se convierte en un demonio. El sacerdote que quiera trastocar el plan de Dios. Pedro, Jesús le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificó su iglesia. Pero cuando Pedro trató de cambiar el plan de Dios, Cristo le dijo: Satanás. ¿Conoces a algún sacerdote que se está comportando como Satanás? Que se está comportando mal. Oye, ¿no está bien? Nosotros los sacerdotes debemos dar ejemplos. No debemos comportarnos como Satanás. La doctrina de Dios se respeta. Que yo no voy a bautizar. Que yo no voy a confesar. Es que yo no voy a hacer la misa. Voy a cambiar la homilía y me voy a poner a leer el periódico. Yo voy a ponerme en la homilía, a ponerme a echar cuento y chiste. Apártate de mí, Satanás. Apártate. ¿Conoces a alguno que se esté comportando mal? Ora por él. Pídele a Dios por él. Mándale este video para que escuche la homilía. No hables del cura. No critiques al sacerdote. Habla por ese sacerdote. No se ponga a hablar de él. Pídele al Señor por esa persona. Pídele al Señor por ese sacerdote. Saludamos por aquí a Tulio García. Saludamos a Manuel Sáenz, a Elisa Feliciano. Que el Señor le bendiga. Gracias por su granito de arena. Que el Señor les multiplique. A los que colocan sus estrellas, muchísimas gracias. Apártate de mí, Satanás. Oye, primer dato sobre el sacerdote. El sacerdote no debe ser Satanás. No debe ser Satanás. Por eso ustedes y yo debemos orar por los sacerdotes. Antes de criticarlo, antes de señalarlo, vamos a orar por ellos. Miren, el sacerdote en segundo lugar, segundo dato, el sacerdote debe tener los sentimientos de Cristo. Jesús vio que andaba el pueblo como ovejas sin pastor y fue a predicarles, a acompañarlos. Ese es el sacerdote. Nosotros los sacerdotes párrocos tenemos una responsabilidad.
Cuando yo fui nombrado párroco de Santa Rosa, el obispo me dio un nombramiento y me dijo: encárgate de la comunidad de Santa Rosa, de la comunión, de la catequesis, de los pobres y de atender la parroquia. Y debe vivir en la parroquia. Y ahí vivo yo. Y ahí trabajo yo, en la parroquia. Los domingos celebro la misa con la comunidad de Santa Rosa. Y en semana me voy a los campos a celebrar. Y ustedes han visto, los que han visto la misa, se han podido dar cuenta que voy a los campos, que voy a las comunidades celebrando la Eucaristía en los campos y en las comunidades. Esa es mi misión. Si un sacerdote párroco desatiende a la comunidad, no le celebra la misa, no realiza los bautizos, no realiza la comunión, no realiza y no vive en la comunidad y nunca la atiende, está actuando mal y no tiene los mismos sentimientos de Cristo. El primero dato es que el sacerdote no puede ser Satanás. El segundo dato: las ovejas necesitan un pastor. Vamos a buscarlo en San Marcos capítulo 6 versículo 34. A ver, usted que está en vivo, vamos a buscarlo. San Marcos capítulo 6 versículo 34. El sacerdote debe saber que las ovejas necesitan del pastor, porque han crecido las sectas protestantes, porque hay tantos hermanos evangélicos, porque los sacerdotes nos hemos ido y no hemos acompañado a la iglesia. Saludamos por aquí a María Olivares. Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Oigan, no podemos dejar de lado la iglesia, debemos ser buenos pastores. San Marcos capítulo 6 versículo 34. Oigan, sacerdote, escucha. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Hay sacerdotes que no enseñan. Ay, padre, yo voy a durar 5 minutos en la homilía. Y hasta en el seminario le enseñan a uno que en la homilía se dura 5 minutos y ya no más. Después de 5 minutos la gente se cansa, se fatiga, se va, se molesta. Jesús le enseñaba a la gente largamente. Eso es mentira. Jesús le enseñaba a la gente largamente. Aquí en estos en vivos que hacemos, predicamos 1 hora. Predicamos 1 hora. Hay sacerdotes que predican 2 horas, 3 horas todo el día. Hay sacerdotes que predican media hora. Pero hay sacerdotes que predican lo mínimo, que son 5 minutos. Y hay cristianos que les gusta que le prediquen 5 minutos. Jesús predicó largamente y vio que la comunidad estaba como ovejas sin pastor. Los pastores nos hemos desaparecido. Los pastores nos hemos apartado. Y no podemos dejar a la comunidad como ovejas sin pastor. Por eso han sucedido los protestantes. Por eso han crecido los protestantes. Porque no hay pastores que defiendan al pueblo. Porque hay ovejas que no tienen pastor. Cristo tuvo compasión del pueblo. ¿Conoces algún sacerdote que no le importan las ovejas? Ora por él. Pídele a Dios por él. ¿Eres algún sacerdote que estás aquí y estás escuchando esta reflexión? Debes tener compasión de las ovejas. No puedes dejarlas solas. No podemos abandonar el rebaño. No podemos abandonar las ovejas. ¿Cuántos sacerdotes descuidamos el rebaño y dejamos que las ovejas anden sin pastor? Porque nosotros mismos no queremos acompañar, porque nosotros mismos no queremos estar, porque nosotros mismos nos desaparecemos. Andaban como ovejas sin pastor. Primer dato, el sacerdote no puede ser Satanás. Segundo dato, el sacerdote debe ver a las ovejas y acompañarlas. El pueblo está como ovejas sin pastor. Tercer dato, el sacerdote debe dedicarse a enseñar la palabra de Dios. Debe dedicarse a enseñar la palabra de Dios. Enseñar cómo utilizar la Biblia. Enseñar es lo que hacemos acá. Tal capítulo, tal versículo, léalo, estudie, no se deje confundir, repítalo, analícelo. Eso es enseñar. ¿Qué es enseñar? Lo que se hace en el Evangelio del día. Esa es nuestra misión, busquémoslo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a buscarlo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. El sacerdote debe enseñar. Y si hay algún sacerdote aquí escuchando, esta cita apréndala. Apréndala. No podemos dejar de enseñar. El sacerdote está para enseñar al pueblo con la Biblia las cosas de Dios, no las cosas del mundo. Oigan,
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a escribirlo aquí en los comentarios. Y mándenle esta cita como mensajito a su párroco. Mándesela. Usted quiere darle un regalo al sacerdote. Usted quiere darle un regalo a su párroco. Usted quiere darle un regalo al ministro. Usted quiere que su ministro sea un sacerdote que sea pastor y atienda a las ovejas. Usted quiere que su ministro no sea un Satanás. Mándele esta cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los sacerdotes que son buenos líderes recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que lleven el peso de la predicación y de la enseñanza. Óigalo, los sacerdotes recibirán doble honor y remuneración sobre todos los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Predicar y enseñar es un peso y es bien pesado. A mí se me acaba la voz, me duele la cabeza, me duelen los ojos estar aquí delante de la cámara con ese poco de luces, estar enseñándole la palabra de Dios a ustedes, estar levantando la voz, bajando la voz, estar concentrado, estar meditando, viendo los comentarios aquí de la gente, viendo lo que la gente dice, viendo, pensando, analizando, simplificando la palabra de Dios. Eso es pesado. Y el sacerdote tiene ese peso y debe cumplirlo. ¿Por qué los sacerdotes hablan 5 minutos en las misas? Porque les pesa. ¿Por qué los sacerdotes no quieren predicar largo y tendido? Porque eso pesa, porque eso cansa. Tengo 10 misas, tengo yo no sé cuántas celebraciones. Usted está obligado a celebrar una misa al día, cura. 2, por razones pastorales. Y 3, con el permiso del obispo. Y hay sacerdotes que predican y hablan y celebran hasta 10 misas. Eso está mal. Si usted es sacerdote y celebra más de 3 misas, recuerde que el derecho canónico le impide a usted celebrar más de 3 misas al día. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. En la predicación es un peso. Yo a veces llego, cuando estoy predicando, evangelizando, enseñando, me acuesto, me duele la espalda, me duele la voz, me duele la garganta. Esta semana pasada, y todavía me duele la voz, me duele la garganta. De predicar, de hablar, de enseñar, es un peso. Es un peso que llevamos los ministros y debemos hacerlo. Por eso hay pocos curas. Y yo felicito a los padres que están aquí. Y si hay algún sacerdote, le felicito, porque tú estás llevando la palabra de Dios, porque tú estás evangelizando, porque tú estás llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, recibirán doble remuneración. Recibirán doble remuneración. Doble remuneración significa que encontrarás personas que te colocarán un granito de arena. Para la muestra un botón. Miren en el chat. Miren en el chat, le voy a leer algunas de las personas quienes donan, quienes ayudan. Tania, Rosaura, Enrique, María Olivares, Elisa. Ustedes ven que en los en vivos a veces la gente coloca, aparece ahí unas estrellas en Facebook. Aparece ahí, le donó al padre una cantidad de dinero, aparece en letricas azules, en letricas amarillas, en letricas rojas. Eso se cumple la palabra de Dios. El sacerdote que predica, el sacerdote que evangeliza, el sacerdote que lleva al preso a la predicación, recibe doble remuneración. Ahí están los protestantes criticando. Ahí están algunos católicos diciendo, uy, le gusta que le den. Pero la palabra de Dios no miente. Dice, el sacerdote que predique recibirá doble remuneración. Y por eso mucha gente coloca su donación, coloca su granito de arena. Ahora usted no comprende. Usted dice, ay padre, yo voy a colocarle ahí como para que se tome la soda. Le voy a colocar ahí, padre, para los cacahuates. ¿Sabe por qué usted coloca un granito de arena, Tania Basantes? Porque usted está viendo al sacerdote predicar y los que colocan sus estrellas, los que colocan sus donaciones. El sacerdote recibirá doble remuneración, sobre todo el que ejerza la labor de predicar. A veces la gente me llama, padre, me dice, le voy a mandar para una soda, padre. Le voy a mandar para unos cacahuates. Le voy a mandar para un refrigerio. Le voy a mandar a usted, padre, ¿en qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Dígame, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Y yo me quedo sorprendido. Yo me quedo sorprendido. Y cuando leí esta cita bíblica me di cuenta por qué.
¿Por qué las personas colaboran? ¿Por qué las personas colocan su granito de arena? Porque dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, que el sacerdote que predique recibirá doble remuneración. Doble. 2 veces más. Usted como sacerdote dice, padre, es que a mí no me alcanza, padre, es que a mí no me da. Mire, si yo lo invito a mi parroquia, yo lo invito a Santa Rosa, mensualmente la entrada o la mensualidad o como usted quiera llamar, la colaboración que se le da al sacerdote no pasa de $30, no pasa, ni llega. Y yo no puedo con $30 mantener una parroquia y una comunidad en un mes, no puedo, no alcanza. Pero como estoy predicando la palabra de Dios, como estoy llevando la palabra de Dios, usted va a ver que mucha gente dice, padre, un granito de arena, padre, tome para esto, tome para la olla solidaria, tome para compartir, y nunca me ha hecho falta nada. Porque el ministro que predica recibe doble remuneración. Póngase a predicar, póngase a evangelizar, póngase a llevar la palabra de Dios. Que los fieles, que los laicos, que muchas personas son generosas. Y ahí usted está viendo en el chat cómo la gente dice, tome padre, le voy a regalar su granito de arena, porque es doble la remuneración. Ahora entienda por qué usted colocó su granito de arena. Ahora entienda por qué usted colocó su donación cuando lo hizo. Ahora entienda por qué lo hace. Porque escucha al sacerdote predicar. Si yo no predicara, si yo no evangelizara, si yo no llevara la palabra de Dios, entonces, ¿qué remuneración voy a recibir? Nada. Me voy a llevar un castigo de parte de Dios por no predicar la palabra de Dios. Me va a llevar un castigo por no predicar la palabra de Dios. Padre, pero es que usted no puede recibir nada. Es que usted no le puede dar nada. La palabra de Dios dice que el cura que predica recibe doble remuneración. El salario doble. Eso lo dice la palabra de Dios. Así como dice que Pedro se comportó como el mismísimo Satanás cuando quiso tropezar el plan de Dios. Así como dice que hay curas que también andan y ven el pueblo como ovejas sin pastor y no le predican, también dice la palabra de Dios que el sacerdote que enseña recibe doble. Primer dato sobre el sacerdote, Mateo 6:30. Primer dato en Mateo 16:13. Apártate de mí, Satanás. Hay sacerdotes que se comportan como Satanás. El segundo dato, Marcos 6:34. Cristo quiere que el sacerdote sea un pastor. Tercer dato, el sacerdote que enseña recibe doble remuneración. Cuarto dato, dice San Pablo que la misión del sacerdote no son solamente los sacramentos. Que Cristo no mandó solamente a ir a bautizar y ya. Es que yo estoy en la parroquia y ya, mire padre, a mí me dan un estipendio por el bautizo y ya con eso vivo. A mí me dan un estipendio por la comunión y ya con eso vivo. No, señor. Su misión es predicar. Y si usted solamente se ha convertido en un cura de oficina, en un sacerdote de oficina, óigame, escúcheme, présteme atención. Cristo no mandó solamente a predicar. No mandó a predicar. Bienvenidos a los hermanitos evangeliquitos que están aquí en Facebook perdiendo el tiempo. Gracias, emisor Yobar Fer, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Déjenlo. Perro que ladra no muerde, que ahí llegaron los evangélicos a molestar. Déjenlo quieto, déjenlos que peleen. Eso significa que se está predicando. Eso significa que se está llevando la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. La misión del sacerdote no solamente son los sacramentos. Los curas que dicen, es que yo me quedo en la parroquia ya solamente bautizando. Debe bautizar, claro que sí. Debe confesar, claro que sí. Pero no solamente son los sacramentos. Ay, es que yo me quedo con los 15 años. Yo me quedo con el matrimonio, porque me van a dar un estipendio. Pues no. Usted debe predicar la palabra, le den o no le den, le ayuden o no le ayuden. Esa es su misión y punto. Cristo nos mandó a nosotros no solamente a bautizar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Escuchen, para los sacerdotes, párrocos. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Mi misión como sacerdote es proclamar el Evangelio. Y al inicio de esta prédica tuve 1000 problemas y no quería salir. Y YouTube se ha portado mal y el internet se ha portado mal y entra y sale y no me importó. Yo fue a predicar. Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar.
y no con discursos sofisticados, no sea que borremos la cruz del Mesías. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. La predicación del sacerdote no debe ser con discursos sofisticados. Yo estudié filosofía, yo estudié teología. María, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Yo estudié en un seminario, leí muchos libros. Si a veces nos mandaban hasta por semestre leer 6 libros, 7 libros, un libro por mes. Y estudié muchísimo. Pero como sacerdote no tengo que darles al pueblo un discurso sofisticado. El problema de muchos curas hoy día es que están dando discursos sofisticados, inentendibles, inalcanzables, que la gente llega a la misa y dice: ay Dios, no entendí nada, no comprendí nada, ni supe de qué habló el Padre. Se puso a hablar en latín, se puso a hablar en inglés, se puso a hablar en otro idioma y no entendí. Pues fácil, cuando usted no entienda o cuando usted vaya a ir a la misa, escucha el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis, lo busca en YouTube y usted se va preparado. Y si el Padre predica y a usted le parece que predica en inglés porque no entiende, entonces escucha el Evangelio bien preparado. Y el Evangelio en un discurso sencillo. Saudí, gracias por su granito de arena. Sencillo, para que usted lo entienda. Entonces nosotros los sacerdotes cometemos un error cuando creemos que la misión mía solamente es es bautizar, solamente es confesar, la misión mía solamente es el matrimonio, la misión solamente mía es los sacramentos. Y me vuelvo en un cura sacramental. Solamente voy a esto, voy a aquello y ya. Y eso está mal. Cristo me envió a mí a predicar el Evangelio. Y eso es lo que yo estoy haciendo a ustedes. Por eso a veces el Evangelio dura 1 hora, media hora, 40 minutos. A veces se alarga, a veces se acorta. No se ponga bravo. Mi misión es predicar. Claro, el sacramento es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le lee la Biblia, ya le coloca el agua al niño, ya chao, chao contigo, entre el otro. Eso no. Usted tiene que predicar la palabra de Dios al pueblo. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Hoy es el día del Santo Cura de Ars. Y puede escuchar los sermones del Santo Cura de Ars, unos sermones muy buenos. Mi mamá me mandaba hoy un sermón acerca de la humildad y del orgullo. Me decía: hijo, escúchelo. Y usted viera, busca, mire, en YouTube puede buscar sermones del Santo Cura de Ars. Búsquelo. Mi mamá me lo mandó. Búsquelo. Cuando termine la homilía, cuando termine el Evangelio del día, Alicia, gracias por su granito de arena. Busque sermones del Santo Cura de Ars. Antonio, gracias por su granito de arena. Para que usted se dé cuenta cómo el Santo Cura de Ars predicaba. Y no andaba solamente bautizando, que sí hay que bautizar. Pero a veces nosotros los curas nos quedamos puro en el bautizo, en el sacramento, y no predicamos la palabra. Es más, cuando estamos haciendo el sacramento, leemos la Biblia y ni siquiera la explicamos. María, gracias por su granito de arena. Y entonces, ¿qué tipo de sacerdotes somos? ¿Qué tipo de cura somos? De oficina, bien pintado, bien planchado, bien pulido. Evidentemente, usted tiene que colocarse el clériman. Coloco el clériman porque es que hay muchos que critican. El clériman. Pero hay muchos que andan con clériman y ni siquiera la palabra de Dios predican. Hay muchos que andan con clériman y con paltó, con saco, con corbata y ni siquiera la palabra de Dios llevan. Hay muchos que andan bien vestidos, bien perfumados, bien planchados. Usted dice: padre, ni se peina. Pues no, yo no me peino. Pero sí les predico la palabra de Dios, y al pan, y al vino, y les enseño la palabra de Dios. Y es mi misión como sacerdote, y eso lo tengo que hacer yo. Si no lo hago, le voy a entregar cuentas a Dios. A eso me envió Cristo. Y a veces la gente: padre, usted a veces nos da tan dura, usted nos regaña, padre, usted debería bajarle 12. Oye, mi misión es predicar la palabra de Dios, y qué bueno es que a usted le duela, y qué bueno es que a usted le llegue la palabra de Dios. Y qué bueno es que le llegue la palabra de Dios, qué bueno es que usted le sienta, que usted diga: eso es conmigo. ¿Saben qué decía San Pablo? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Vamos a buscarlo todos. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. San Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Vamos a buscarlo. Gracias, Manuel, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Para que ustedes se den cuenta lo que San Pablo decía y les dice a los padres y les dice a los sacerdotes. Hoy que nos recordamos en esta cita bíblica que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Nos puede decir a nosotros los curas: estamos actuando como Satanás. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 y siguiente. Pues
¿Cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo y pobre de mí si no predico el Evangelio. Cura, sacerdote, párroco, ¿cómo podría alardear que yo anuncio el Evangelio? Estoy obligado. Obligado significa que es por las buenas o por las malas, pero tengo que hacerlo. Estoy obligado, escuchen bien, obligado a hacerlo. Y pobre de mí, pobrecito del sacerdote, pobrecito del cura, pobrecito del presbítero que no predique el Evangelio, que no predique la palabra de Dios. Pobrecito. ¿Y cuántos padres están dejando que las almas se vayan al infierno? ¿Y cuántos sacerdotes le están dando pañito de agua a la gente? ¡Ay! No importa. Si ustedes viven bien y un día no se entendieron y se quieren separar, irse con otra pareja, ¡ay! Hágalo. Pobrecito de ese cura que le dice a los matrimonios que se separen. Pobrecito de aquellos curas que estuvieron bendiciendo homosexuales y lesbianas por allá. Pobrecito. Pobrecito de esos curas que se quedan callados, que le tapan la boca, que le tienen miedo a un gobierno, que le tienen miedo a las naciones, que tienen miedo y no denuncian. Pobrecito. Ay de aquel que no predica el Evangelio y no lleva la palabra de Dios a todas las personas y se queda callado y no dice nada. Ve las injusticias, ve las atrocidades que se cometen y se quedan callados. Pobrecito. Miren, yo les digo algo y sí, los voy a confesar. Ahorita con esta pandemia me cerraron la iglesia y yo le debo respeto a mi obispo. Todo mi respeto a mi obispo. Y le hice caso a mi obispo. En Semana Santa, la Semana Santa que pasó, estamos en este año, estamos en el año 2021. Y en este año, la Semana Santa que pasó, me dijeron cierre la iglesia. Pero ustedes no saben cómo me dolió a mí, cómo me arrepentí yo de haber cerrado la iglesia y no haber hecho misa. Ustedes no saben. Y prediqué por el YouTube y hice el Evangelio del día. Mucha gente en mi parroquia se acercó y me dijo: usted es un cobarde, padre. Así como se lo estoy diciendo. Usted es un miedoso, padre. Nos dejó sin Semana Santa. Y yo me rascaba la cabeza. Y yo entré en un conflicto interno. Yo estaba obedeciendo a los que me dijeron cierre la iglesia. Al segundo día de la Semana Santa tuve que cerrar la iglesia por una pandemia. Yo dije, ay Dios mío. Y la gente lloraba y me decía, el padre pudo ser muy bueno y ayudar mucho a la gente, pero no nos hizo la Semana Santa. ¿Y cuánto me dolió eso? ¿Cuánto me dolió? La tercera vez que me dijeron cierre la iglesia, yo dije, no, la voy a cerrar. Y le dije a la gente de mi parroquia, y hoy lo vuelvo a repetir, porque Cristo a mí me dice, pobrecito si usted no predica la palabra de Dios, pobrecito si usted no lleva la palabra de Dios. No voy a cerrar la iglesia. Que venga quien venga, que venga el que le dé la gana, que vengan y me lleven preso, pero seguiré celebrando la misa, llueva, truene o relampaguee, porque a mí me dolió que el pueblo se haya quedado sin misa, que las comunidades, y hoy leyendo la palabra de Dios, y es el día del párroco, del sacerdote que debe dar la vida, que debe enfrentar a los lobos, a la gente que viene a hacer daño. Yo digo, no voy a cerrar la iglesia donde Cristo me haya puesto. No la voy a cerrar. Porque eso no es un mandato de Dios. Eso es un mandato de los hombres. Y dice la palabra de Dios, ay de mí si no predico la palabra, que me voy a morir. ¿Y quién le dijo a ustedes que no me voy a morir? Que me voy a contagiar. ¿Y quién le dijo a ustedes que yo iba a ser eterno? Pues voy a predicar la palabra de Dios. Es mi misión. Y me dolió haber cerrado la iglesia. Me obligaron. Que ponga tapaboca, que yo no sé qué, que use esto. Pues seguiré las normas porque tengo que seguir las normas que son de higiene y de hay que hacerlo. Pero no voy a cerrar la iglesia.
No lo voy a hacer. Y si usted está escuchando la palabra de Dios, no haga, no cierres tu templo, no cierres la iglesia. Que ahorita salió una cepa de yo no sé qué, una peor, y ahorita van a mandar de nuevo a cerrar la iglesia. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y seguirán celebrando la misa. Así sea solo, pero con la iglesia abierta. Tengo fiestas patronales en este agosto. Ahorita, del 22 al 30, que es el día de Santa Rosa, tenemos fiestas patronales. Y yo le dije a la gente de mi parroquia, y la está escuchando, así vaya una persona o dos, yo voy a hacer la Santa Misa a las 10 de la mañana en Santa Rosa. La voy a hacer en el nombre de Dios. Que vengan a cerrar, que vengan a decir, no les voy a hacer caso, voy a celebrar la Eucaristía. Que se va a morir todo el pueblo, y si nos morimos en la misa, ¿para dónde vamos? Pues para el cielo. ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? La gente no está muriendo yendo a licorías en todos lados. No podemos, como ministro, dejar de predicar la palabra de Dios. Nunca dejé de predicar por las redes sociales. A menos que me he enfermado, no lo he hecho. No he dejado de llevar la Santa Misa. No lo he dejado de hacer. Pero sí cometí un error. Y fue que dejé de predicarle al pueblo. Aunque pasaban por los palantes, el pueblo se quedó sin Semana Santa. Y el pueblo se quedó prácticamente casi 6 o 8 meses sin ir a la iglesia por culpa mía, por hacer caso a los hombres. Y eso no hay que hacerlo. Jamás en la vida se había escuchado que en un mundo, que en el mundo entero se haya suspendido la misa, por todos lados. Y así se hizo. Por nosotros que tuvimos miedo, por nosotros que fuimos cobardes. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí! ¡Ay de ti, cura, que estás escuchando este Evangelio, si no predica la palabra de Dios! Dice San Pablo. Otro dato, el Evangelio es fuerza de Dios. Y cuando la fuerza de Dios se hace sentir, el pueblo crece, el pueblo se da, el pueblo se acerca y ama las cosas de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16, el Evangelio es fuerza de Dios. Sacerdote, laico que escucha la palabra de Dios, anima a tu párroco a que predique la palabra de Dios. He conocido sacerdotes que no celebraron la misa y se escondieron y ya se murieron. Por estar ocultándose de contagiarse se murieron. He conocido obispos que tomaron medidas de seguridad y prevención. Hasta mandaron a cerrar los templos y les pegó la enfermedad y están a punto. Unos murieron, otros no. Se cuidaron, se protegieron. De que no vamos a morir, no vamos a morir. Vienen a decir, no cierren las iglesias y nosotros haciendo caso de eso. El Evangelio es la fuerza de Dios y hay que llevarla, hay que predicarla. Romanos capítulo 1, versículo 16 y siguiente. Saludamos por aquí a los hermanos quienes están en sintonía, quienes colocan su granito de arena. A Alicia Vázquez, saludamos a Génesis, saludamos a Ubaldo, saludamos por aquí a Manuel, saludamos a Reyes Roque, a María Eusebia, a Antonia Fonseca, saludamos por aquí a Maricruz, saludamos a Saudit, a todos los hermanos quienes colocan su granito de arena. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique. Gracias por su donación, gracias por su colaboración. Aquí se predica la palabra de Dios, aquí se lleva la palabra de Dios. Y ustedes colocan su donación. Si no sabían por qué, es porque el sacerdote que predica la palabra de Dios tiene un derecho a recibir un salario doble. Eso lo dice la palabra de Dios. Y sin escatimar esfuerzos les he predicado la fuerza y el poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Oigan, presten atención. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para vida de fe, como dice la Escritura, el que es justo vivirá por la fe. El Evangelio es una fuerza de Dios, es el poder de Dios. Y nosotros cuando nos callamos, Jesús nos dice, apártate de mí, Satanás. Hay curas que nos hemos quedado callados. Hay curas que nos han tapado la boca, que nos han mandado a callar. Y hay muchos sacerdotes en las redes sociales. Y a usted no le extrañe que algún día me digan, padre, calle y no predique más. Cuando yo no aparezca en las redes sociales predicando ya no la palabra de Dios y ustedes se den cuenta que no estoy enfermo, es porque me mandaron a callar. Por eso yo les digo a ustedes, oren por los sacerdotes, de manera especial por mí que estoy predicando la palabra de Dios. Por el sacerdote que está llevando la palabra de Dios, porque la fuerza de Dios, el diablo la quiere hacer callar.
Y el diablo declara la guerra y quiere destruir y quiere dañar al cura que predica la palabra de Dios. Si usted no ora por mí, aunque sea un Padre Nuestro, una Ave María todos los días, sepa lo que en poco tiempo, no muy lejano, me dirán: Padre Marcos, quédese callado. Vetado, otro cura vetado, como han vetado a muchos, y ustedes lo conocen. Porque la fuerza de Dios la van a querer callar. Pero ¿saben qué me alegra? Que mientras que callan a un cura, sale otro sacerdote y sale otro y están predicando la palabra de Dios. Y ahí están varios sacerdotes, aquí están en las redes sociales y ahí están saludando y ustedes lo están saludando. Ahí están varios sacerdotes que están escuchando esta palabra de Dios y me alegra que estén aquí. Y hay varios de ellos que están predicando la palabra de Dios. Y ahí están en las redes sociales. Bendigo y alabo a Dios por la vida de esos curas valientes que están predicando la palabra de Dios, porque están llevando el poder y la fuerza de Dios. Y terminamos con Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos va a enseñar que ustedes y yo, nosotros los sacerdotes, debemos desvelarnos por las almas. Desvelarnos, trasnocharnos por las almas. ¿Cuántos trasnochos yo no he entendido por ir a predicar la palabra de Dios? Yo ahorita tengo hambre, no he comido. Tengo hambre y ahorita aquí en Venezuela, mire, estamos en vivo, en directo aquí, es la hora de la cena y no he comido. Me he desvelado, me he trasnochado. Después de que coma tengo que trasnocharme. Y tengo que responder mensajes, y tengo que responder llamadas, y tengo que llevar la palabra de Dios. Me he trasnochado. A veces la gente dice: Padre, es que usted me manda el evangelio tan temprano, me lo manda tan tarde. Ahí a lo mejor estoy trasnochado y respondiendo. Desvelarse, quitarse el sueño, quitarse el velo, la venda, el cansancio. Estoy cansado, estoy agobiado. Y hoy fue un día duro, pesado, de predicación, de llevar la palabra. Y el sacerdote debe desvelarse. Miren cómo lo dice Hebreos, y con esto terminamos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. El sacerdote debe desvelarse. Hebreos 13, 17. Oigan: obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Nosotros los sacerdotes, si no nos desvelamos por sus almas, vamos a rendirle cuentas a Dios. O aún habiéndonos desvelado, vamos a darle cuentas a Dios. Vamos a rendir cuentas a Dios, y cuentas caras, requete caras, por no predicar la palabra de Dios. Y a mí me asusta esta palabra de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Porque en ocasiones me ataca la pereza, me ataca la flojera, me ataca el sueño, me ataca el desánimo, me ataca la angustia, la gana de no predicar, de llevar la palabra. Y dice la palabra: si no se desvela por las almas, le tendrás que dar cuentas a Dios. Yo pido a Dios que por lo menos me conceda la oportunidad de ir al purgatorio a purificar. Yo pido a Dios que por lo menos me conceda la oportunidad de llegar al purgatorio por el tiempo en que no me he desvelado y que no me he esmerado por las almas. Y pido perdón a todas las almas de ustedes cuando los evangelios, las homilías no son las mejores. Cuando ustedes miran y dicen: ¿qué le pasará al Padre? No entendí nada. Fui a la misa y salí nada. Escuché el evangelio y no entendí nada. ¿Qué le pasará al Padre que no leyó, que no preparó? Pido disculpas y pido perdón. Pero de las almas de ustedes y de la salvación yo le voy a entregar cuenta a Dios. Por eso es que estoy predicándoles. Y por eso al inicio de este evangelio, al inicio de este en vivo, tuve problemas. El internet bien, la señal bien, pero el diablo no quería que se transmitiera. Satanás quiso impedir que se transmitiera, pero alabo y bendigo a Dios porque se está transmitiendo, porque se está llevando la palabra de Dios. Y aunque duré desde las 6 de la tarde transmitiendo, y 6, 7, se hicieron casi las 8 de la noche y no había comenzado a transmitir. Oye, casi 2 horas preparando y esperando el internet. Yo dije: tengo que hacerlo, porque leí esta cita, de las cuales deberá entregar cuentas a Dios. Es mi misión, es mi trabajo, y yo alabo y bendigo a Dios porque estoy ejerciendo mi trabajo, y alabo y bendigo a Dios porque muchos de ustedes, mire, ahí están,
Gio colocan su granito de arena y reconocen el trabajo y reconocen y dan la ayuda. Bendigo y alabo a Dios por la ayuda. Padre, y si a usted no le dieran nada, ¿usted predicara? Claro que sí. Cuando yo inicié, yo prediqué, la gente no me daba nada, no me colaboraba nada. Que colabore, que no colabore, que dé o que no dé. Yo le digo a la gente de mi parroquia, que usted tenga para un bautizo, no tenga un estipendio, para una comunión, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que usted reciba la comunión y la confirmación y que reciba el bautizo. Esa es mi misión como sacerdote y punto. Dios me pagará y Dios me paga doble. Me dañan los zapatos, la gente me llama y dice, padre, necesito unos zapatos, se los voy a mandar. Se me daña la camisa, se me daña la ropa interior, la gente me dice, ahí está. Se me dañan los equipos, se me dañan los celulares, la gente me dice, padre, le va a mandar un equipo, le va a mandar un micrófono. Este micrófono que tengo aquí me lo regalaron. Gracias a quien me lo regaló. Que el Señor le bendiga. Los equipos que tengo para grabar me los regalaron. Dios me ha dado todo lo necesario para yo predicar la palabra de Dios, para yo evangelizar, para llevar el evangelio. Me da la vida, me da la salud. Y yo le voy a rendir cuenta si no le predico. Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Ay de ti cura, ay de ti sacerdote si no predica la palabra de Dios. Que esta palabra pueda llegar a los sacerdotes. Esa es mi misión y yo la sé. Así como les predico a ustedes, hoy me prediqué a mí mismo y me prediqué duro y pedí perdón por el momento en que he sido antitestimonio, en que no he predicado con fuerza o que no he predicado con valentía o que me ha dado miedo salir y hacer caso a cerrar hasta la iglesia. Eso me lastima. Pero dice la palabra de Dios, si no me desvelo, le voy a entregar cuentas a Dios y cuentas caras porque Dios sí las cobra completicas. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Gracias a todos los hermanitos quienes colocaron su granito de arena. El Señor les multiplique. El 18 de agosto es el día del cumpleaños del Padre Marcos Galvis. Ahí vamos a estar también, si Dios quiere, compartiendo un en vivo. Dios mediante y María Santísima. Los invito desde ya. Estamos comenzando el mes de agosto para que usted pueda participar los 18 de agosto de la palabra de Dios, del en vivo, donde vamos a transmitir el evangelio en vivo, para darle gracias a Dios por la vida y que me ha dado la oportunidad de ser sacerdote. Yo me siento contento de ser sacerdote, yo me siento feliz de ser cura, porque puedo predicar la palabra de Dios y lo hago por las redes sociales con mucho cariño, lo hago con mucho entusiasmo, a pesar de la dificultad, a pesar que a veces se daña el celular, se daña el corneta, se daña el micrófono, se daña aquello, no hay internet. De todas maneras, yo lo predico a tiempo o a destiempo, de la manera que Dios me ha mandado, porque de ello voy a entregar cuentas a Dios. Y usted también tiene que entregar cuentas, de algo debe entregar cuentas. Así que todos manos a la obra y a seguir evangelizando. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, para seguir compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a todos, después del Evangelio, vámonos a ver la Santa Misa. Buscan en YouTube, Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, para que escuche la explicación de la primera lectura, que también está muy buena. Gracias a todos los que colaboraron. El Señor les bendiga.